Si m es mayor que 1, entonces la integral de du entre u al cuadrado más alfa al cuadrado elevado a la m va a ser igual a u entre 2 alfa al cuadrado que multiplica a m menos 1 por u al cuadrado más alfa al cuadrado elevado a la m menos 1 más 2m menos 3 entre 2 alfa al cuadrado que multiplica a m menos 1 por la integral de du entre u cuadrada más alfa al cuadrado elevado todo a la m menos 1, que se obtiene integrando por partes. Vamos a hacer un cambio de variable para no confundir la u con la derivación de integración por partes y vamos a escribirlo de la siguiente manera. Vamos a llamar a la u x y a la alfa a. Entonces nos queda que la integral de dx entre x cuadrada más a al cuadrado a la m va a ser igual a, multiplicando por a cuadrada x en el numerador y en el denominador, obtenemos lo que vemos en la pantalla. Ahora vamos a separar x cuadrada más a al cuadrado elevado a la m en dos partes de la siguiente manera. Entonces en el denominador vamos a tener a cuadrada x que multiplica a x al cuadrado más al cuadrado elevado a la m menos 2. Todo eso multiplicado por x al cuadrado más al cuadrado elevado al cuadrado. Y ahora vamos a hacer integración por partes. Entonces u va a ser igual a 1 entre a cuadrada x que multiplica x cuadrada más a cuadrada elevado a la m menos 2. Y db va a ser igual a cuadrada x entre x cuadrada más a cuadrada, todo eso elevado al cuadrado de x. Entonces b va a ser igual a al cuadrado sobre 2 por x cuadrada más a cuadrada a la menos 1 entre menos 1. Y esto lo podemos escribir como a menos a cuadrada entre 2 que multiplica a x cuadrada más a cuadrada. Y ahora vamos a calcular du, que va a ser la derivada del numerador de 0. Entonces nos queda menos la derivada del denominador, pero es un producto, entonces nos queda a al cuadrado por x al cuadrado más a al cuadrado a la m menos 2 más m menos 2 por x al cuadrado más a al cuadrado a la m menos 3 por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 2x por a cuadrada x entre a la cuarta por x al cuadrado por x al cuadrado más al cuadrado elevado a la 2m menos 4. Ahora vamos a factorizar del numerador menos al cuadrado por x al cuadrado más al cuadrado a la m menos 3 y nos queda x al cuadrado más al cuadrado más 2x al cuadrado por m menos 2 entre a la cuarta x al cuadrado por x al cuadrado más al cuadrado a la 2m menos 4. Entonces, simplificando tenemos que esta al cuadrado se va con un cuadrado de aquí, nos queda un 2. Y después vamos a simplificar también x cuadrada más a cuadrada a la 2m menos 4. Este se va a ir y aquí nos va a quedar elevado a la m menos 1. Entonces, haciendo las cuentas, lo que nos queda es menos 2m menos 3 por x al cuadrado más al cuadrado en el numerador y en el denominador a al cuadrado x al cuadrado por x al cuadrado más al cuadrado elevado a la m menos 1. Todo esto de x en cada renglón, Proponemos que b sea x al cuadrado entre 2 que multiplica x al cuadrado más al cuadrado. Si sacamos la derivada de b con respecto a x, esto nos va a dar al cuadrado x entre x al cuadrado más al cuadrado al cuadrado. Ustedes deberán de sacar la derivada. Como dos primitivas de la misma función difieren en una constante, entonces tenemos que x al cuadrado entre 2 que multiplica x al cuadrado más al cuadrado debe de ser igual a
menos a entre 2 por x al cuadrado más a al cuadrado más k. Bueno, si resolvemos esto nos queda que la k es igual a 1/8. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces la u, la db y la du las vamos a dejar como las teníamos y la b la vamos a proponer como x cuadrado entre 2 por x cuadrado más a cuadrado. Y ahora vamos a aplicar integración por partes. Entonces, si hacemos u por b, nos queda en el numerador x, porque esta x cuadrada la canceló una con la de abajo, y en el denominador nos va a quedar 2 al cuadrado por x al cuadrado más a al cuadrado, a la m menos 2 más 1 nos queda a la m menos 1. Menos, pero como acá en el DEBU tenemos otro menos, lo vamos a sacar y le ponemos más. La integral en el numerador nos va a quedar 2m menos 3 que multiplica a x al cuadrado más a al cuadrado por x cuadrada, pero como en el denominador de la u tengo otra x al cuadrado, esas se van y nos queda 2 al cuadrado por x al cuadrado más a al cuadrado, a la m menos 1 más 1 nos queda la m de x. Y esto va a ser igual, el primer término queda igual y después nos queda más, sacamos de la integral 1 sobre 2 por a al cuadrado y ahora vamos a poner en el numerador 2m menos 3 por x al cuadrado y vamos a sumar 2m menos 3 al cuadrado, entonces se lo tenemos que restar, más al cuadrado de x y en el denominador x al cuadrado más al cuadrado a la m. Vamos a separar la integral y entonces en el numerador vamos a tener 2m menos 3 por la integral de x cuadrada más a cuadrada entre x cuadrada más a cuadrada a la m, entonces nos queda dx entre x cuadrada más a al cuadrado a la m menos 1. Menos, vamos a sacar del numerador la al cuadrado que se va con esta al cuadrado y nos queda 2m menos 3 más 1, nos queda 2m menos 4, entonces podemos sacar también un 2 y nos queda finalmente m menos 2 por la integral de dx entre x al cuadrado más a al cuadrado, todo elevado a la m. Pasando esta última integral que tenemos aquí del otro lado de la igualdad, entonces nos queda que la integral de dx entre x al cuadrado más a al cuadrado a la m va a ser igual. Como pasamos del otro lado la integral multiplicada por m menos 2, con este menos pasa como más la que teníamos, entonces finalmente lo que vamos a tener es x, que es este primer término que tenemos acá, vamos a tener este primer término dividido entre m menos 1. Nos queda de esta manera. Y ahora el segundo término, este segundo término también dividido entre m menos 1. Tenemos que va a ser más 2m menos 3 entre 2 al cuadrado por m menos 1 por la integral de dx entre x cuadrada más al cuadrado a la m menos 1, que era lo que queríamos demostrar. Con esto terminamos el método de fracciones parciales.